Señor, gracias te damos en este día por tu misericordia. Gracias por tu amor y por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Necesito que alguien me ayude a que traiga una cortina, la recojan un poco para que me entre claridad. Gracias. Dios es bueno. La palabra de hoy vamos a estar viéndola en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20. 1 Timoteo, concentrémonos en la palabra. Ellos están ahí haciendo el trabajo. 1 Timoteo capítulo 1, 18 al 20. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Repito, 1 Timoteo 1, 18 al 20. Cuando lo tenga ahí, vamos a leer en algún momento, pero escuche esto que es interesante. Hay cosas que en nuestras vidas debemos eliminar, muchas cosas. Pero hoy solamente vamos a ver tres cosas. Diga conmigo tres cosas. Tres cosas que tenemos que eliminar a partir de ya. Lo que vamos a ver a continuación es un estudio bastante nuevo. A veces pudiera sentirse algo invasivo porque es bastante fuerte, pero no deja de estar en la palabra. Y si usted y yo venimos a la casa del Señor para ser cambiados y transformados por el Espíritu Santo, pues es necesario que aún en las cosas que a veces nos causen cierta incomodidad, porque las hemos hecho toda la vida y creemos que no está mal, Dios nos diga basta, porque necesitamos cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios nos diga basta? Así que vamos a leer. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Diga conmigo, buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Punto. Pablo, que había adoptado verdaderamente a Timoteo como un hijo espiritual, lo adoptó, por eso le llama hijo. Eres verdaderamente mi hijo. Y hay momentos, no sé si le sucede a algunos padres, que siendo, aún sin ser cristianos, hay alguna persona más joven que nosotros, que se pega a nosotros de tal manera que lo tenemos como hijo. Y a veces se comporta ese mejor que nuestro hijo carnal. En la fe también sucede lo mismo, y Pablo estaba también refiriéndose a eso. Pablo, aunque no tenía hijos ni nunca se casó, porque tuvo el don de continencia, significa que no tenía en él el deseo de casarse, ni la intención, como don de Dios, pues él entendió que también podía tener hijos espirituales, que podía enseñar, que podía adoctrinar, que podía amar, que podía guiar. Y Timoteo viene a ser uno de estos hijos espirituales. Ahora, los hijos espirituales tienen sus características, y es que son espirituales porque tienen que ver con la fe. Hay muchas personas que no les gusta el término de padre o hijo espiritual. Usted puede que no le guste, pero está en la Biblia. Ahora, esto no debe ser usado para cierta persona sentirse con autoridad para hacer lo que quiera con la grey o con aquellos que él considera que son sus hijos espirituales. Por ejemplo, todo pastor tiene hijos espirituales. ¿Quiénes son? Sus ovejas. Ahora, cada oveja tiene un padre espiritual que necesariamente puede ser su pastor
y también puede ser otra persona. Por ejemplo, la persona que le habló del evangelio y le discipuló, la persona que siempre le aconseja, también puede ser un padre o una madre espiritual. Ahora, lo importante aquí no es que vamos a hablar de padres y madres espirituales, sino la cercanía que tenía Pablo con Timoteo para decirle la palabra que aquí le estaba diciendo. Palabra muy fuerte que confirma que Timoteo había sido llamado a través de una profecía, tenía cierto ministerio, dice acá, y además debía militar, debía comportarse, la comparación que Pablo hace con la milicia, o sea, debes comportarte prácticamente como un militar, aunque no se está hablando de los físicos ni de los gobiernos, se está hablando de algo espiritual. Si ellos, como militares, son rectos, son fieles a su patria, pelean y dan la vida por lo de ellos, pues nosotros debemos militar según la fe, o sea, ser fiel a Dios, ser rectos para el Señor, ser fieles todo el tiempo y dar nuestra vida por la causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ahora, Pablo le dice, esto lo vas a lograr manteniendo tu fe. Y aquí entra la palabra de hoy. Y buena conciencia. Buena conciencia. Hay algunos que por no tener buena conciencia y no haber mantenido la fe, dice este mismo texto central, naufragaron en cuanto a su fe y ya su conciencia no les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino que se iban conforme a sus deseos. Y pone ejemplo de estas personas. Uno es Himeneo y otro es Alejandro, a quienes dice Pablo a Timoteo, yo los entregué a Satanás porque ya, ¿para qué? Ya su conciencia no les reprimía. O sea, usted sabe la conciencia, ¿no? Como está diciendo, esto está mal. Tu conciencia, ya cuando tu conciencia no es capaz de decirte, deja de hacer lo que estás haciendo, está mal, ya no tienes vergüenza, ya no tienes pena, ya no tienes límites, pues entonces ya ahí no hay mucho que hacer. Y Pablo, ¿qué hizo? Lo entregó a Satanás. O sea, ya no puedo hacer nada con estas dos personas. Amén. En los versículos 3, 4 y 5, habla de no enseñar diferente doctrina a la de Cristo. No prestar atención a las fábulas y genealogías interminables, porque el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. O sea, versículos antes al 18 y el 20, en la misma porción, Pablo está queriendo decir, yo quiero darles un mandamiento. Este mismo que en el versículo 18 comienza diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo. Ahora, esto no empezó aquí, sino que empezó en el versículo 3 y 4. ¿Cuál era el mandamiento que Pablo le estaba dando a Timoteo para que pudiera mantener su fe y su buena conciencia? Sencillamente debía ser mantener su buena conciencia y su fe según el propósito que Dios quería, de que la gente no se alejara de la falsa doctrina, de las genealogías interminables, de las fábulas. Las fábulas son aquellas historias que la gente cuenta por años y saca enseñanza, pero que están alejadas de lo que es la palabra. Ahora, tenemos en las palabras de Pablo una repetición. Allá arriba y aquí abajo. La repetición es buena conciencia. Es la idea que hoy vamos a resaltar a primer nivel y de la cual vamos a hablar. Concepto de conciencia. La conciencia es el conocimiento que una persona tiene acerca de sus actos y su existencia. O sea, yo tengo conciencia de que existo. A veces no entendemos por qué ni para qué, pero existo. Ahora, no solamente eso es conciencia, sino que también conciencia es existo y hay un bien y hay un mal. Y hasta dónde yo me involucro con lo bueno y con lo malo. Hasta dónde yo sé que tú estás bien y que tú estás mal. Y hasta dónde mi conciencia me reprende y me dice, deja de hacer lo que estás haciendo. En este día, ¿qué te está diciendo tu conciencia de tus actos y pensamientos en casa?
en la iglesia y en el trabajo. Si hiciéramos una pausa de unos segundos, ¿qué te dice tu conciencia? Fíjese, está la voz del Espíritu Santo, pero esa habla a nuestra conciencia. Ahora, tenemos una conciencia que Dios puso, esa que debe ser controlada por el dominio propio, porque tenemos libre albedrío. Todo ser que tiene libre albedrío tiene derecho a elegir, decidir y razonar. Así que, dicho de paso, ¿qué estás haciendo en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu alcoba, en tu matrimonio, que tu conciencia te está diciendo no está del todo bien? Es por eso que hoy vamos a ver tres cosas, solo tres cosas, que debemos eliminar de nuestras vidas para tener una buena conciencia. Usted tiene ahora mismo su conciencia, a muchos les dijo, les recordó que algo estaba haciendo mal o algo, muchas cosas estaba haciendo mal o puedes hacerla mejor. Y hay cosas que no son pecado, ¿usted entiende? Hay cosas que no son pecado, pero no todo nos conviene, nos hace daño nuestra relación con Dios, nos aleja de Él o no da testimonio de que somos realmente hijos de Dios. Hoy no vamos a hablar de todas esas cantidades de cosas que tenemos que solamente el Señor conoce. Y Él está tratando contigo y conmigo. Hoy vamos a hablar de tres que yo vengo a compartir contigo. Una de ellas es las malas palabras. Diga conmigo malas palabras. ¿Qué le vino a la mente? Malas palabras. Efesios 5, del 2 al 3. Esta clase está buena para que los niños estén aquí también. Pero son cuestiones bien profundas. Hay que preparar una clase por ahí, una clasecita en base a este mismo estudio que hable de esto. Efesios 5 del 2 al 3. Leo. Le voy a esperar porque creo que es importante que usted tenga los textos, los anote también. Y por si no lo sabe, las escuelas dominicales son grabadas por el hermano Derby. A nosotros se nos complica, se nos ha complicado desde hace un tiempo para acá subirla al grupo como antes, pero no significa que no se estén grabando. Se están teniendo grabadas para editarse, muchas están editadas ya y en algún momento vamos a empezar a subirlas todas, aunque ya se hayan dado desde hace un tiempo para acá, para que usted pueda tenerla. Pero no obstante a eso, si la necesita al final, él puede enviársela directamente sin editar para que usted la tenga. Amén. Efesios 5 del 2 al 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quién, a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Aquí Pablo hace todo un listado de lo que no nos conviene hacer. Fíjese, a mí me llama la atención que cada vez que hay un listado en la palabra, es un paquete que tiene el mismo peso para el Señor. Por ejemplo, porque fornicarios, adúlteros, mentirosos, asesinos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir? Que todo ese grupo tiene el mismo peso para el Señor y no entra. Aquí Pablo está haciendo lo mismo. Está diciendo, estas cosas no convienen ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. No son los muñecos que andan por ahí que le llaman santos, ni aquellas personas que se visten de blanco y le dicen santo. No. Somos nosotros los hijos de Dios que somos santos, que ocasionalmente pecamos por una naturaleza pecaminosa, pero somos santos porque su santidad se ha impartido a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en ese listado que habla de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de necedades, de trujanerías, persona trujana, que le gusta envolver a la gente, que le gusta hacer cosas extrañas para manipular las cosas a su conveniencia, y también entran las palabras deshonestas. Pablo enseña a la iglesia en Éfeso
que en su lenguaje no deben ni aún hablar de fornicación. Fíjese, ni aún se nombre, ni aún se hable entre ustedes cosas semejantes a estas, a este listado. No se debe hacer, porque los santos no hablan así. Como conviene a los santos hay que hablar. ¿Cómo hablan los santos del Señor? Dice una palabra, todo te es lícito, pero no todo conviene. Y aquí está hablando de qué cosa, de que no conviene a los santos. ¿Por qué? Porque daña sus vestiduras, porque daña su integridad, porque daña su santidad, porque sigue siendo la novia del Señor, vestida de blanco con manchitas, con rajaduras, con grietas, con suciedades. Y cuando Cristo venga, dice que Él viene a buscar esa misma iglesia, pero sin esas cosas, sin manchas y sin arrugas. Y estas palabras deshonestas no nos convienen porque dañan nuestras vestiduras. Honestidad. La honestidad, la gente piensa que solamente tiene que ver con decir la verdad. Y no. Decir la verdad tiene que ver con sinceridad. Se unen, se mezclan en algún momento, pero sinceridad es decir siempre la verdad, ser sincero, siempre. Pero honestidad incluye esa y otras cosas que ahora te voy a decir. Honestidad tiene que ver con pudor, tiene que ver con buena costumbre, tiene que ver con decencia. ¿Usted entiende eso? Una persona honesta guarda su pudor, o sea, no enseña su cuerpo donde quiera, no habla de cosas íntimas con cualquiera, no dice en su boca cosas feas, indecorosas, donde quiera ni en ningún momento, porque está guardando su pudor. Tiene que ver con buenas costumbres. Una persona honesta tiene buenas costumbres, no malas costumbres. Así que una persona que tiene la manía de meter la mano, de robar, de, ay, mira, entré a la iglesia y mira, me encontré un billete de 100. Oye, esto no era de nadie, esto me lo llevo yo. Señor me lo dio. Eso es una honestidad, hermano, porque eso estaba en un lugar y más en la iglesia, no es tuyo. En la iglesia o en la casa de una persona que usted llegó. Así, mis niños, los niños realmente son muy espontáneos, son niños y no saben, hay que enseñarles qué es ser honesto. Porque ellos llegan a la casa de un hermano o de un vecino y están jugando con otros niños y ven aquí un grupo de juguetes y ven otro juguete tirado en el patio. Y como este juguete no está aquí, pasan por allí y dicen, este mismo lo encontré, no estaba allí. No, tienes que ser honesto, porque esto no estaba allí, pero está en la casita de él. Lo que significa que eso es su juguete. Y a veces nosotros como adultos queremos regañar a los pequeños y decirles que no deben hacer eso, pero nosotros hacemos lo mismo. ¿Usted entiende eso? Ahora, no es igual que usted va por la calle, no hay nadie, usted está caminando y no ve, no hay moros en la costa, no hay nadie. Pero si usted ve a quién se le cayó, coja y déselo. Si usted ve que tiene un carnet de identidad, cójalo y por mucho dinero que tenga, entréguese, porque es honestidad. ¿Usted entiende eso? Dios es bueno. Y todo el tiempo. Ahora, deshonestidad. Una persona deshonesta habla de la persona sin vergüenza, indecente, con mala costumbre y falto de pudor. Todo lo contrario. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Usted entiende eso? O sea, allí no es la única vez donde Pablo está hablando, también habla en Colosenses. O sea, que Pablo estaba preocupado porque en las iglesias distintas que él visitaba, a esta era la iglesia que estaba ubicada acá en esta región. Imagínense, Pablo llega a la iglesia y hace cuenta que todo el mundo habla como quiere, dice las palabras que quiere, con el sentido que quiere. Una palabra deshonesta es una palabra con doble sentido también, que significa dos cosas. Generalmente una puede ser buena y la otra muchas veces es mala. Y con el chiste y la broma y el jueguito ese de doble sentido, bromeamos muchas veces, pero eso es algo indecente.
¿Se entiende? Porque es algo irónico. Está hablando de dos cosas y una de esas es mala. Una palabra indecente, sinvergüenza, falta de pudor y de mala costumbre es aquella que rompe la imagen santa de un cristiano. Mire, usted dice una mala palabra o una palabra deshonesta, indecente, indecorosa, sin pudor, y puede que usted le esté diciendo muy normal en familia, en la casa, entre amigos, porque se siente en confianza, pero lo único que usted está haciendo es romper la imagen del cristiano y la cristiana santa con la otra persona. ¿No se lo va a decir a usted? Y muchas veces le ponen la cara, le dicen algo así, y usted dice, mamá, pero si eso no está mal, eso todo el mundo lo dice. Eso es una manera de decir, ahí va la justificación, es una manera de decir, eso no tiene nada de importancia, pero ya está perdiendo, estamos perdiendo esa imagen santa que Dios nos ha dado, porque somos santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos santos, no nos conviene decir estas cosas. Esta palabra es tosca, es irreverente, es una palabra chusma. Es de chusmería, es vulgar, que echa a perder la imagen no solamente nuestra, sino la de Cristo en nosotros. Porque cuando la gente dice es cristiano, ¿qué está diciendo? Es seguidor de Cristo, va a la iglesia. ¿Cómo es posible que diga esas cosas cuando se enoja y explota y empieza a soltar flores? Ojalá y pasen flores. ¿Cuántos están conmigo? Dije que era palabra dura. Mi vida, comienza a preparar la maleta de nosotros, que probablemente nos saquen de aquí. Pregunta. Si Jesús estuviera entre nosotros, está. Lo vamos a hacer si Él estuviese físicamente entre nosotros. Físicamente. Ahora mismo entre nosotros. Diría en un momento de burla, de enojo, de ira, de juego, de confianza, las malas palabras que acostumbramos a decir. Jesús se enojó. No vi que dijo malas palabras. Jesús estuvo triste. No vi en la palabra que dijo malas palabras. Jesús estuvo bromeando, porque con sus discípulos en la palabra bromeó muchas veces. Lo que pasa es que nosotros leemos las cosas sin entonación y no sabemos cómo se dijo. Pero hizo chistes Jesús. Y no dijo malas palabras. Ni usó palabras con doble sentido. Jesús lo haría en la actualidad. Jesús mora en ti y en mí. Jesús mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que no dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús mora en nosotros. Entonces, un Jesús que mora en nosotros no puede ser partícipe de palabras deshonestas, de chusmerías, vulgaridades. A Él le duele. A Él no le gusta. Porque estamos manchando su imagen. Porque cuando la gente nos ve diciendo esas cosas, ¿qué va a decir? Pues ese Cristo parece que también decía esas malas palabras, porque este lo dice. ¿Usted entiende? Entonces cuando viene la gente a la iglesia y quiere entregarse al Señor, lo primero que dice, que esto se puede decir porque es que tú también lo dices. Tengamos en cuenta que estas palabras que son malas no son pecado. Escuchen allá atrás, no tengo micrófono. Las malas palabras no son pecado. No lo son. Dice la palabra que no son, en ninguna parte dice que son pecados. La palabra dice que no nos conviene. Y como mandamiento nos está diciendo, no nos conviene, no lo haga. Porque hay cosas que no nos conviene, que no están mal, pero no nos conviene hacerlas. Porque están mal. Ahora, una mala palabra con una ofensa a una persona, ahí hay pecado. Pero la mala palabra, pero igual está mal. No debe hacerla. Y lo que tenemos que entender es que las cosas, porque sencillamente no estén en la palabra, así, bien dichas explícitamente, no deja de perder ningún sentido ni importancia. Porque ahí, en ese texto que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, entran todas aquellas cosas que no están de detalle dichas, que no puedes hacer, pero no debes hacer. Como fumar.
¿Usted entiende eso? En ninguna parte de la Biblia dice que no puede fumar, pero hermano, no te conviene, te daña tu salud, te daña tu integridad, daña y molesta la salud de los que están alrededor. Y la palabra no lo dice que es pecado, pero no te conviene. Y entonces es un mandamiento, no lo hagas. Eres libre. Lícito significa que te es libre hacer todo lo que tú quieras, pero si eres cristiano santo, no te conviene. ¿Cuántos dicen amén? Existen otros tipos de malas palabras que a Dios no le agradan. Y aquí es donde vamos a entrar ahora en calor. Tengo los guantes puestos para que quiera venir hasta acá. Vamos a entrar en calor. Existen otras malas palabras que a Dios no le agradan. Las que tienen que ver con dioses paganos. Las que no honran a Dios, sino que están honrando, glorificando a dioses paganos en nuestras frases y no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, Ave María, Payemayá, Ave María purísima, santísima. Más sabio, más sabe el diablo por viejo. Son frases que usamos. Entienda esto. Son frases que usamos, que mira, estamos trayendo desde y hasta. Y decimos, son frases, eso no tiene nada de malo. De verdad, no tiene nada de malo. ¿Qué estás diciendo con tu boca? ¿Entiendes lo que estás diciendo? ¿Entendemos lo que estamos diciendo cuando decimos Ave María? Y estoy seguro que aquí, en toda Cuba y en el mundo, muy pocas personas saben lo que significa ave. ¿Qué significa ave? Para usted decirlo. No, un pájaro, obvio. No se está hablando de eso. Porque si no estuviésemos diciendo pájaro María. Si no, pero muchos se van a la lógica esa. Como no saben, ave, pues ave es un ave. Pero entonces no tiene lógica decir pájaro María. Bueno, en este momento, ¿qué dijiste? Ahí estamos. Gracias, Jenny. Es una alabanza de la Iglesia Católica. Y ahora vamos a hablar de la historia. Mire, aquí yo le puse otras frases. Existen muchas más frases más. Yo aquí le mencioné agua para allá, para afuera y todas esas cosas que la gente forma como frase y no pasa nada. Ahora, ¿qué sentido tiene decir más sabe el diablo por viejo que por diablo? Hermano, usted no tiene que reconocer la habilidad del diablo en nada. Porque más sabio que el diablo es Dios. Entonces, más sabe Dios por eterno que por el diablo, por todo lo que sea. Vamos a cambiarlo. ¿Por qué exaltar al diablo? Más sabe el diablo por viejo que por Dios. Eso es la experiencia que tiene el diablo. Lo hace ser muy sabio. Hay que ser igual de viejo que él para tener experiencia. ¿Qué es eso? Que lo digan los de afuera, los de adentro no. Tenemos que exaltar al nombre de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, no vamos a hablar de esas otras frases, aunque ya dije un poquito de cosas. Vamos a hablar de la que más usamos nosotros. Ave María. Ave María. Escuchen. Voy lento para que escuchen, copien o entiendan. Ave María está compuesto por dos palabras latinas usadas por los romanos como saludo. Ellos se saludaban así como nosotros, Dios te bendiga. Era un saludo para ellos. Todavía los católicos, con el Papa o el Padre o el cura, usan este saludo, Ave María, y tienes que responder de alguna manera. Se lo vamos a decir ahora. Estas dos palabras son Ave y María. María es un nombre. ¿Y el nombre de quién? ¿De quién está? ¿De quién se está hablando ahí? De la María que nosotros conocemos, que es la madre, o fue la madre de Jesús en vida carnal, pero no tenía ningún don, ni talento, ni poder, ni era el camino para llegar a ningún lugar, sino que el camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Eso es lo que dice la palabra.
Y nadie va al Padre si no es por quién. Esto lo dice la palabra. La palabra no dice en ningún momento que María es la madre, ni es no sé, ni nada, no dice eso, ni hizo ningún milagro, ni hizo nada. Ella vivió, fue la madre, lo cuidó mientras fue niño, creció 30 años y la dejó. ¿Usted entiende eso? Ahora, ellos canonizaron a María como una diosa solamente por haber traído al mundo a Jesús, por haber sido elegida por Dios para esa tarea. ¿Usted se imagina que hubiesen elegido a otra persona? Stephanie, Ave Stephanie. Usted se ríe, pero eso solamente fue un nombre, una persona. Es lo que quiero que usted entienda. Fue un nombre y una persona. Si hubiese elegido a otra mujer que hubiese tenido la misma condición espiritual que tenía María, que además que era virgen, hasta ese momento, porque parió y tuvo más hijos, dice la Biblia, y en cuanto lo hizo, dejó de ser virgen. Así que ellos están adorando a una virgen que no es virgen hace muchos años y a una persona que no tiene ningún poder. Ahora, ¿qué significa ave? Ave significa, viene de adese, que significa estar bien o que estés bien. Así que se traduce de esta manera: que estés bien, María. Escuchen, significa estar bien como concepto, como verbo, y ahora, en su manera de actuar, que estés bien, María. Que estés bien, María. Que estés bien, le estás deseando y que ella está bien. Usted le está deseando, es como un deseo, es como algo, es una alabanza a ella. Por eso Ave se usó la sigla para que solamente se usara entre ellos, Ave María. Ahora, el Ave María fue creado por Juan de Ávila en el siglo XV. Se cree que a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Y también se le añade el término purísima. Así que cuando los católicos en la iglesia van y el padre le dice, o está en la congregación que ellos tienen en sus servicios, Ave María, ellos deben decir purísima. El que alguna vez fue católico y fue a una iglesia católica sabe que esto es así. O sea, que estés bien, María, purísima, madre de los pecadores. ¿A que usted no sabía eso? No. Porque a veces decimos las cosas sin saber qué estamos diciendo. Además, aunque no supiéramos el concepto de ave, solamente con decir María y saber de dónde sale, ¿por qué decir una frase que hace un alegato a un ídolo? Solo porque es una frase que todo el mundo usa y ya está sembrado en nuestra tradición y cultura. ¿Estaremos agradando al Señor con eso? ¿Debe un cristiano seguidor de Cristo exaltar a María y decirle que estés bien? ¿Debe un cristiano usar términos que le quiten gloria a Dios para dárselo a un ídolo? Aunque sea solo una frase, nos conviene declarar esta frase siendo cristianos. ¿Cómo se sentirá Dios al escucharnos mencionar todos los días, Ave María, se fue la corriente? ¿Cómo se sentirá en vez de decir, gloria sea al Señor, se fue, pero tú la vas a poner de nuevo, Señor? ¿Cuántos están conmigo? Yo le espero al final toda queja, sugerencia y hay un buzón. ¿Cómo se sentirá nuestro Dios, mis hermanos? Pareciera algo tan sencillo, ¿eh? Pero no lo es. Pero cuando la palabra lo ha hablado en varias ocasiones, y no quise tocar todas las partes en que el Antiguo Testamento nos habla de eso. Muchas veces el Antiguo Testamento nos habla acerca de las malas palabras indecentes. Hoy, por supuesto, yo no he tenido ni puedo yo mencionar las malas palabras que ya usted sabe que la gente menciona. Usted sabe cuáles son las malas palabras que usa el mundo. Y estoy seguro que muchas de las que se usan y usamos a diario, usted no sabe su significado.
Más adelante, en alguna clase, conferencia donde aseguremos la presencia de la mayoría, usaré ya sea el proyector o una pizarra y no vamos a hablarlo, pero sí vamos a leerlo, lo que significa cada una de estas malas palabras, de dónde provienen, qué significa, el doble sentido por el cual se usan. Y nosotros lo usamos como, y es una mala palabra. Pero lo que más me preocupa no es esa. Me preocupa este tipo de mala palabra, que alaba a dioses, que no es el Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos, nuestro Salvador. Amén. Pasamos al segundo aspecto de aquellas cosas que debemos eliminar de nuestras vidas. ¿Cuántos entendieron hasta aquí? Pasamos al segundo aspecto de aquellas cosas que tenemos que eliminar de nuestras vidas para tener una buena conciencia. Ahora estamos hablando de buena conciencia. No salga de ahí. Buena conciencia. Debemos eliminar algo. Y fíjense, mire, este estudio bíblico que estamos trabajando hoy está basado en que nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestro lugar de algodones y nuestra iglesia tiene un problema a manera general con lo que estamos estudiando. No se trata de una persona que hayamos hablado en algún momento en consejería, no se trata de alguna persona que me haya dicho algo. No. Lo estamos hablando porque si usted se dio cuenta, esto es algo que está afectando a todo el mundo. Amén. La segunda característica que debemos desechar de nuestras vidas para tener buena conciencia con nosotros y con Cristo son los anatemas. Diga conmigo anatemas. Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26. Muchas personas involucradas, sí, involucradas en esta cuestión sin saber lo que está pasando. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo nos habla de esto. Vamos a ver Deuteronomio 7:26. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque eso es anatema. Ahora, Deuteronomio 13:17. 13:17. Dice, y no se pegará a tu mano, no tocarás, escuche, no tocarás nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga misericordia de ti. No tocarás, no se pegará a tu mano nada que sea anatema. Y por último veremos 1 Corintios 16:22. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor sea anatema. Son palabras duras. Ahora, muchos dirán, ¿qué es anatema? ¿Qué es anatema? Y te están repitiendo tanto que es anatema que parece que es algo muy malo. Vamos allá para que vea usted qué es el anatema. Anatema. Según la Biblia y el concepto y el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, todos coinciden en lo mismo. Significa persona u objeto maldito, condenado a muerte y perdición. En su mayor extensión tiene un solo significado. Anatema significa maldición. Objeto maldito, persona que, como vimos, no ame al Señor. Y no se está hablando de los que están en el mundo, que no conocen al Señor. Fíjense, amar y conocer son cosas muy distintas. Usted no puede amar a alguien que no conoce. Se está hablando de la persona que sí conoce y no lo ama. Que conscientemente estuvo en algún momento en la fe, conoció al Señor y se fue tras la hechicería, la brujería y todas esas cosas que se apartan del Señor. Esa persona no ama al Señor, lo adulteró contra el Señor. Le fue infiel.
Y dice la palabra, el que no ame al Señor, sea anatema, sea tan maldito como un objeto maldito consagrado a la hechicería, a la brujería, al ocultismo, a Satanás, a los demonios, a los santos, esos mal llamados santos. ¿Entendieron hasta acá? ¿Están conmigo? Sí. Siempre les voy a hacer la pregunta porque son cosas nuevas. En estos tiempos se estila mucho el usar o tener en casa objetos con símbolos cuyo significado desconocemos y provienen de origen satánico y se usan por los brujeros y espiritistas, como la cruz invertida. En vez de la cruz así, que esté así. Eso es usado por los espiritistas, por los brujeros, por los ocultistas, porque lo sacaron de la muerte de uno de los apóstoles. ¿Quién fue? Pedro, que murió como en una misma cruz, pero lo pusieron cabeza hacia abajo, como una burla a ese Jesús que él creía. Eso fue de manera burlona, lo mataron así. A todos los discípulos lo mataron menos a uno que murió de muerte natural. ¿Quién fue? Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis, que pudo ver las profecías y las cosas del futuro. Ahora, Pedro no lo mataron, fue uno de los 11, el resto que mataron, un mártir de la fe. Y como burla al cristianismo, después de clavetearlo y de hacerle todo igual a Jesús, viraron la cruz y él murió de cabeza así ensangrentado. O mejor dicho, desangrado. Gracias. Así que los satánicos usan esta cruz invertida como símbolo de burla al cristianismo. Hay muchas otras símbolos que en otros estudios que ya están listos y preparados con sus símbolos y todo, usted lo va a ver, de que vienen en ropas, que vienen en zapatos, que vienen, que los ponen en el televisor constantemente, que vienen como marcas de alguna, que vienen en las etiquetas de la ropa. Yo me encontré en el dinero, el, el billete de del dólar de un peso, el de uno, tiene una pirámide con el ojo en el centro de los Illuminati, que es una secta satánica, abiertamente satánica, que ha intentado controlar por muchos años los gobiernos, las naciones, y son los que están detrás del Vaticano y de muchas cosas, controlando lo que pasa en las guerras y los países. Y ese ojo que tiene en el medio significa el ojo que todo lo ve, que no es Dios, sino que es Satanás. Y eso está en el billete de $1. Pero en el mismo billete de $1 dice, en Dios confiamos. O sea, ellos mismos, Estados Unidos mismo no supo, no sabe ni lo que estaba haciendo, porque hizo una sincronía de alabanza a Dios en un mismo billete. Pero como eso, muchas otras cosas más que vemos, tenemos cuadros. Hay gente que tiene un cuadro de Jesús muy femenino, así, mira. Dicen ellos que es Jesús femenino así, mirando con una carita extraña, con un corazón así que alumbra, que es el sagrado corazón de Jesús. A mí me da rabia ver esos cuadros, porque Jesús no era afeminado. Y esos cuadros, usted ve a un individuo, en todos los cuadros que usted ve de Jesús por ahí, es de un hombre afeminado. Es una cosa, una ceja fina y una cosa ahí delicada. Jesús no era afeminado. Con poses y manos delicadas, ese no era Jesús. Y usted sabe por qué estos cuadros son así. Porque hace mucho tiempo Rafael y Leonardo da Vinci, hay que aprender un poco de cultura. Rafael y Leonardo da Vinci empezaron a querer dibujar la figura de Jesús cuando la Biblia dice que no se debe hacer porque nadie nunca lo ha visto, solamente las personas de allá. Y en aquel tiempo nadie le hizo retratos porque no existían ni pinturas. Él no lo permitió. ¿De acuerdo? Ahora, ellos como artistas quisieron ilustrar la figura de Jesús y buscaron a un joven que se supone que tenía una relación con Rafael, pintor. Este joven era homosexual y era discípulo de Rafael.
Y ese joven que cuando compone la foto de él con la pintura de Jesús, se da cuenta que es la misma persona. El pelo, los ojos claros, eso fue estudiado por científicos, eso fue al kilo ahí. Entonces, de manera tal que la foto, adorar esa imagen está mal, porque la Biblia lo condena completamente, no adorar ninguna imagen. Para los niños siempre se usa alguna imagen de muñequito para que ellos puedan entender, porque ellos no entienden hasta que crecen y saben que eso está mal. Pero un adulto que sepa lo que está bien y lo que está mal, la palabra dice que no debes adorarle. Y los católicos lo adoran a todas las imágenes esas, incluyendo a ese tipo que ellos piensan que es Jesús. ¿Se dan cuenta cuántas cosas por desconocimiento hacemos y tenemos en casa sin saber? La importancia de saber esto radica en no tener conscientemente algo en nuestros hogares que pueda ser anatema, o sea, que sea maldito, que al Señor no le agrade, pues sería una puerta de entrada a espíritus malignos a nuestras vidas, que dañan nuestra salud, economía, bienestar familiar, aún nuestra relación con Dios, puesto que el mismo Dios nos enseña en la palabra que cualquiera que tenga o toque en su posición alguna anatema, sea también llamado anatema. Los santos, esos muñecos de Virgen, de San Lázaro, esos son anatemas al Señor, son maldiciones. Los pulsos, los prendedores que tienen, que son resguardos, los dijes lindos que tienen un valor muy económico, otro sentimental que tienen un dije de oro, una cosa grande o de plata y diamantes a veces y en los anillos. Sin embargo, no porque sea de oro, deja de ser anatema. Y la gente le tiene más temor a perder el dinero que representa eso, a reconocer que lo que están usando o guardando está mal. ¿Por qué? Porque mire, dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte Sinaí y ya había dejado una palabra al pueblo de Dios abajo, nada más que ellos tenían que esperar que él volviera a bajar con las tablas del pacto a decirle a ellos qué tenían que hacer. Había un hombre de Dios entre ellos llamado Aarón, hermano de Moisés y María. Y el pueblo le insistió tanto para que ellos le hicieran otro Dios, porque no podían esperar que Moisés bajara con las tablas del pacto, con los mandamientos que usted y yo conocemos, los 10 mandamientos y muchos más. Se impacientaron y dijeron, búsquenos otros dioses. Y le insistieron tanto a Aarón y a María que ellos entonces se quitaron todas sus prendas, las cogieron todas de oro, la tiraron al fuego y de ahí sacaron un becerro de oro, con mucho valor. Ese todo el oro que tenían ellos, y los israelitas eran miles y miles y miles de israelitas. Un becerro de oro fundido macizo, no hueco como lo que hoy usamos aquí en un día que no pesa nada. Un becerro grandísimo. ¿Usted se imagina cuánto valor tenía eso para ellos económicamente? Pero cuando bajó Moisés y vio aquello, rasgó su ropa, rompió las tablas del pacto de tanta ira y enojo. Y dijo, ¿por qué han sido infieles al Señor nuevamente? Nada más que tenían que esperarme a mí. Y a veces nosotros somos así. Somos infieles al Señor por el desespero y porque queremos tener oro, plata en nosotros, porque eso tiene un valor tanto sentimental, porque nuestros abuelos y bisabuelos han heredado esta prenda, estos cuadros, esta ropa por años. Es un legado familiar. ¿Cómo yo me voy a desprender de eso si es de mi familia? Hermanos, es la hora de decidir a quién va a agradar y a quién sirve, si a Dios o a los demonios. ¿Cuántos están conmigo? Los espíritus inmundos pueden poseer tanto personas como objetos, y estos en ocasiones llegan a nuestras manos con un valor sentimental y económico que nos atan a ellos, pero también a los espíritus. Para que un espíritu malo tome un objeto como reservorio,
debe ser consagrado a ellos, directamente o indirectamente, como algo satánico abiertamente dicho, o un mensaje subliminal detrás de imágenes, símbolos y frases. Voy y explico. Hay objetos que podemos identificar, esto es satánico, eso está mal. Es decir, eso está mal, eso no es de Dios. Ahora que nosotros nos pongamos ahora los collares esos de perla, blanco con rojo, blanco con azul y blanco con no sé qué cosa, eso todo tiene una representación a un Dios. Cada collar significa que eres hijo de un Dios de eso. A mí me sorprende cómo ellos libremente andan con sus pulseras, manillas, gorros, ropa por todo el mundo. No importa si trabajan en un hospital, si son abogados, ellos lo llevan porque están diciendo, me representa mi Dios. Y cuando uno y otro se ven, dicen, ay, pero si tú eres hermano mío, hijo de Batará, hijo de Ochum, hijo de Lemay, se ponen contentos. ¿Quién los representa? Entonces el cristiano que no usa ninguna de esas cosas, que representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene pena hablar en público, tiene pena que lo vean entrar a la iglesia, tiene pena que lo vean entrar a hacer una adoración, que lo vean diciendo Dios te bendiga. Por eso que el enemigo gana ventaja sobre nosotros. Porque ya el mundo ve lo que ellos hacen como tradición, como cultura. Es cultural, está bien creer en esos dioses. Está bien el sincretismo entre una y otra religión. Le hacemos fiesta en los carnavales. Y el carnaval tiene un significado que está compuesto por dos palabras. Carne a Baal. Y Baal era un dios pagano que en todo el Antiguo Testamento, se habla de él, al que se sacrificaban niños. Las fiestas eran orgías. La orgía es un lugar donde la depravación sexual está al extremo. Tenían sexo unos con otros, así como delante de sus dioses. Era un dios que también tenía que ver con la infidelidad, con la matriz de la mujer para que pudiera parir según ellos. Pero no era cierto. Por eso en cada carnaval hay muertes. Porque es un sacrificio. No puede terminar un carnaval sin una muerte o sin una sangre. Porque al Dios que se está adorando es a Baal. Y la gente, como no lo sabe, pero siempre tiene que haber una sangre en una muerte de un carnaval. Si no, no es carnaval, es festival. Y aún el festival es una fiesta, pero no requiere sacrificios. No. ¿Usted entiende eso? O sea, hay cosas que hacemos y decimos y tenemos y no sabemos por qué, pero ellos disfrutan a sus dioses y están orgullosos de ellos, nosotros no. Entonces, ¿cómo desechar estas cosas que vienen a nuestras vidas? ¿Cómo identificarlas y decirlas? No voy a usarlas más. A Dios no le agradan porque son objetos malditos. Porque si yo lo toco, escuche. Cuando se está hablando de tocar, se está hablando de usar. De que usted lo tenga en su posición. Porque usted puede coger eso que tiene, tocarlo y botarlo. Y quemarlo. O llamar al sacerdote, que es el pastor, que es el único autorizado con su equipo de trabajo, que él determine que puede coger las cosas, derribar altares, romper, quemar. Porque también eso tiene una implicación espiritual muy fuerte. Que todo el mundo no debe hacer. Pero usted lo puede, si lo ha tocado toda la vida, ¿qué va a hacer que lo toque y lo vuelva a botar? No se está hablando que le coja miedo. Voy a ser maldito. No. Cójalo y bótelo. Quémelo, entréguelo. ¿Usted entiende eso? Porque entonces usted conscientemente, en su conciencia, valga la redundancia, se vuelve una persona que tiene una maldición con usted. Se vuelve anatema también. Y eso nos aleja del Señor. Los objetos que son consagrados a estos tipos de santos, mal llamados santos, son poseídos por demonios. Por eso es que tienen la habilidad o el poder limitado de hacerle un bien o un mal a la persona que lo posea. Si yo quiero resguardarte, yo te doy un azabache, no sé qué cosa, se lo pone al niño inocente, pequeñito ahí para que no se enferme.
¿quién dijo que no se va a enfermar? Pero además, cuando Él te da, te quita mucho más. Al final hay que venir a los pies de Cristo. Y hay muchos que se pasan años engañados. Cuidado con lo que tenemos. Y hay que empezar a pensar qué tenemos en nuestra casa como legado de padres, qué tenemos en nuestra casa que nos haga sospechar. Hoy no estamos hablando de todos los símbolos para que usted pueda ver y llegar a su casa y quitarlos. En otro estudio lo hablaremos. No voy a tardarme mucho porque ya este estudio se está dando ya. Y usted va a querer saber qué pueda tener en su casa que no sea bueno. Así que no nos vamos a demorar mucho en dar el otro. ¿Cuántos quieren saber del otro? Pero si es consagrado un objeto a un santo, mal llamado santo, o a Satanás o a los demonios, y está en su casa, crea que está afectando la armonía de su hogar. Crea que está afectando su salud. ¿Y usted es cristiano? Sí. ¿Y puede estar en mi casa? Claro, si ha estado toda la vida. Ahora, lo que el demonio no puede es poseer tu cuerpo. Porque un cristiano no puede ser poseído por demonios. Un cristiano, no una persona que peca deliberadamente y hace lo que le da la gana y asiste a la iglesia. Son cosas muy distintas. Está la persona que asiste a la iglesia, pero está en pecado constante y conscientemente. Y está la persona cristiana, seguidor de Cristo, que es santo. ¿Te entiendes eso? El cristiano no es poseído por el demonio. Puede ser influenciado desde afuera, le hace daño, lo aflige, como a Job, que el mismo Satanás le hizo daño, pero no podía estar dentro de su cuerpo, dentro de él. Le tocó la piel, si Dios se lo permitió. Le quitó el dinero, le quitó no sé qué cosa, pero a él no lo podía tocar. Adentro, su alma, porque le pertenece a Cristo. Sin embargo, asimismo, si tienes cosas en tu casa como a Job, te pueden pasar muchas cosas malas. Porque esas cosas están dentro de tu casa, son anatema. Y Dios no quiere que la tengas. Así que, hermano y hermana, a pensar, a buscar, a preguntar, a separar. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene esto? ¿Qué aquello? En lo que llegue el estudio, pero preocúpese. Preocúpese. Y por último y no menos importante, vamos a ver la última cosa que tenemos que desechar. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Vamos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? No sé si usted quizás no ha percibido que todo es una cadena. Una cosa va con la otra. El primer punto que vimos, ¿cuál fue? Las malas palabras. Ahí se tocaron las cosas y la alabanza también a dioses paganos. De ahí entramos en el segundo aspecto que hay que desechar. ¿Cuál es? El anatema. Y los ídolos son anatema. Y si le mencionamos, también estamos involucrados. Y ahora estamos aquí hablando de una conducta que es idolatría. Se relaciona. Todo el tiempo se relaciona. Avaricia. Es deseo exagerado de poseer especialmente dinero o riquezas con la intención de acumularlo para sí mismos. Es afán de tener posesiones materiales a costo de cualquier precio, aún de abandonar nuestras prioridades. Voy a repetir este concepto para que se entienda. Es un deseo exagerado. ¿Por qué exagerado? Porque todos tenemos deseo de prosperar y de tener dinero. De hecho, nos hace falta. Lo necesitamos. Pero es un deseo exagerado, mucho, de poseer especialmente dinero y riquezas, con la intención de guardarlos, acumularlos para nosotros mismos, no para más nadie,
Es para nosotros. Y también es un afán. ¿Qué es afán? Algo que le invierto todo mi tiempo, todo mi pensamiento, todos mis esfuerzos. Es afán de tener posesiones materiales a costo de cualquier precio. O sea, es la persona que es capaz de hacer cualquier cosa, hasta romper sus principios por tal de tener money, cash, plata, MLC, efectivo. Cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. La avaricia puede estar en una mujer prostituta, que aún pudiendo trabajar, haya más fácil tener más dinero y más dinero prostituyéndose. La avaricia está casi siempre en un ladrón. ¿Por qué? Porque en vez de ponerse a trabajar honradamente, quiere tener más y más y más a costa de lo más fácil, robárselo de otros. La avaricia muchas veces está en los ricos de este mundo, al cual el Señor siempre les tenía una palabra. Y a uno de ellos les dijo, si tú crees que lo has logrado todo y lo has hecho todo, ve y vende todo lo que tienes. ¿Bajó la cabeza? Entonces no era tan perfecto como él decía. Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar? Cumple los mandamientos. Yo lo he hecho todo. Yo he cumplido todos los mandamientos. Bueno, vende todo lo que tienes. Ah, hasta ahí no llego. Era malicioso el joven también. Ahora, también puede abandonar las prioridades. O sea, para un avaricioso, su prioridad es el dinero y las riquezas. Es tener. Su prioridad no es la iglesia, su prioridad no es el servicio, su prioridad no es el matrimonio, su prioridad no son los hijos, su prioridad no es nada. El hijo se puede ir, la iglesia se puede acabar, ponen una bomba en la casa, en la ciudad y no pasa nada. Lo que no puede faltarme es el dinero. Primera Tesalonicenses dice, ahora nos puso aquí el resto de la cita. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Escuche, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Aquí ya está hablando ya no de la persona que es avariciosa, sino de la persona que está encubriendo a quién, a un avaricioso. Si lo encubres por afinidad, por familiaridad, por amiguismo, por lo que sea, o porque te conviene, porque el avaricioso de alguna manera, si tú te pegas a él, tiene y te da. Si lo encubres, ¿sabes qué va a pasar? Estás en pecado. ¿Pecado de qué tipo? No, porque él no es el avaricioso. De encubrimiento. Ese es el pecado que dice la Biblia, que no te hagas partícipe de pecado ajeno. Ajeno. Ese no es tu pecado, pero hacerte partícipe, ya estás ahí en un pecado de encubrimiento. Dios no solamente desea que desechemos la avaricia, sino que tampoco desea que encubramos a quien es avaricioso. ¿Qué significa encubrir? Quedarnos callados, apañar. No, hermano. Vaya y dígale, oye, creo se te está yendo la mano con la codicia y la avaricia. Eso no le agrada al Señor. Ya dejaste de encubrir. Solo con decírselo. Oye, suave. Mira, primero hay que ir a la iglesia, primero hay que buscar al Señor antes. Todo lo tuyo es trabajo y dinero, trabajo y dinero, trabajo y dinero, negocio y dinero, negocio y dinero, y cosas chuecas y cosas extrañas. Hay que decírselo, porque si lo encubres, estás en un lío. Amén. Muchos pueden creer que tener es malo, que ser rico es malo, pero no es así. No es de lo que estamos hablando en este taller o en esta clase dominical. Tener riqueza no es malo. Tener riqueza es muy, pero requete que muy bueno. ¿Cuántos quieren coger aquí y pagarse un carro o irse para Ciego o irse para Los Cayos? Mira el Uber por allá, miren.
¿Cuántos quieren no tener que estar luchando 20 años con la construcción de su casa y decir, tengo todo el dinero, me voy a comprar la mejor, no voy a construir nada, y con todo yo quiero, queremos. Pero dice la Biblia que el problema no está en la riqueza, sino en el amor a quién. No está en la riqueza, no está en el dinero, está aquí, mira. Está en el corazón el problema, que no nos damos cuenta. Y el avaricioso usted le dice muchas veces, mira, ten cuidado, yo no lo soy. Lo que pasa es que hay que trabajar duro, la vida está muy dura y yo tengo que tener, porque de mí depende mucha gente y de los demás también no depende gente. Y la gente también no está trabajando y está luchando por lo suyo. Y los demás también no tienen que hacer cosas en la casa y trabajar. Entonces, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? ¿Qué te dice el Señor a ti? Pues hermano, es un trabajo de conciencia. Es un asunto de conciencia de la persona con Dios, donde ya no podemos nosotros intermediar. Nuestro trabajo es no hacernos partícipes de ellos. Pero cada cual tendrá que dar cuenta de las cosas que hace. Y Dios se la ha dicho varias veces. Incluso el Señor habló del afán, de ese afán. Ahí nos ha salido el afán por tener todo el tiempo, es esa avaricia. Y dice la Biblia, ¿qué cosa? ¿Para qué te preocupas? Si mírame a mí, mira, yo alimento las aves del campo, yo he visto las flores y yo, más linda que Salomón, que era el rey con más dinero y más sabio del mundo, yo, con las flores, no te lo voy a dar a ti. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, le dará una? Entonces pídemelo a mí, pídeme, que te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Dice la Biblia. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Tú sabes por qué? Porque el oro y la plata no se fabrican. Son minerales que están en la tierra y Él creó la tierra. Por eso es que es el dueño del oro y de la plata. Porque no le hace falta. Entonces usted y yo matándonos y la guerra en los países y en el mundo, la tercera y la cuarta guerra mundial por oro, plata y gasolina que creó el Señor. Cuando Él es el dueño, pídesela a Él y Él te la dará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Palabra dura es esta. Así que hermano, tener no es malo. De hecho, David era pobre, era campesino y pastoreaba ovejitas. Era el más pequeño de la familia. Dicen que tenía un encanto, que era bastante, como dicen los muchachos por ahí, fácil de jeta. Ojito clarito, rubiecito, era bajito de estatura, pero era una figura. De hermoso semblante y parecer. Lo era. Pero era pobre. Tuvo que pasar muchos años para que él llegara a ser rey. ¿Quién quiso que él fuese rey? Dios. A ver, yo pregunto, ¿David siendo rey se vestía igual que cuando era pastorcito? No. ¿Tenía necesidad de estar quitándole de la boca a los leones y a los osos las ovejitas? No. ¿Comía el mismo pan y cazabe que comía en la casa de su papá y sus hermanos? ¿Tenía que trabajar la tierra y cultivar? Estaba sentado en un palacio con mucho oro y plata, vestido como todo un rey, dirigiendo y gobernando. ¿Usted entiende eso? O sea, para Dios no está mal bendecir a sus hijos. Dios quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecirme a mí, porque Él lo quiere hacer. Y darte mucho dinero y darte muchas posesiones, pero no te enamores de ellas. Porque Dios da y Dios quita. ¿Cómo identificar a un avaricioso? Ya estamos casi. ¿Cómo identificar a un avaricioso? Primero, solo piensa en tener más y se afana en ello. Se afana. Está afanado. Y usted le dice que está afanado, yo no estoy afanado. Pero el decir que no está afanado ya es una necedad de la persona que está afanada. Porque no lo entiende. Otra característica. El mundo se le derrumba si no tiene riquezas,
Por eso es capaz de hacer cualquier cosa por siempre tener, porque el día que no las tenga, se muere. Otra, puede abandonar sus prioridades por la búsqueda de la riqueza, puede abandonar a Dios, puede abandonar la familia, puede abandonar hasta su propia salud, todo el tiempo ahí buscando, trabajando, poniéndose en peligro por tal de tener. Y su vocabulario solo muestra a alguien preocupado por las riquezas. Todo cuanto habla tiene que ver de qué? De dinero, de posesiones, de tener, de riqueza, de negocio, todo cuanto habla. Que el dinero no sea nuestro Dios ni las riquezas, porque dice la Biblia que Dios es celoso. Y ahora voy a darle una de las palabras más lindas que sé que muy pocas veces usted haya escuchado o leído. Éxodo 25. Éxodo 25. Ya confirma todo lo que hemos visto hasta aquí. Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, porque ahí se estaban hablando de los mandamientos. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Honrar ni de actitud, ni de boca con las palabras, ni de nada. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Éxodo 34:14. Rápido, corran. 34:14. Para que vean qué lindo también está esto aquí. 34:14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Está confirmando lo mismo de allá. Pues Jehová, mire esto qué lindo, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto es algo hermoso. Mire, su nombre es celoso. No, nosotros, Jehová Jireh, proveedor, Jehová Rafa, sanador, Jehová, Nisi, Jehová todo, Jehová, y Jehová también Jesucristo, y tiene 500,000 nombres, pero nunca mencionamos esta característica. ¿Y quién lo está diciendo? ¿El pastor? Su nombre es celoso, que no le gusta compartir su gloria con nada ni con nadie. Y ahí está, este celoso es un sustantivo. Su nombre es celoso, sustantivo, nombre, vuelvo a decir, Dios es celoso. Entonces, también tiene que ver con una actitud. Él se llama celoso y es celoso. Qué lindo es. Dios cela a su pueblo. Como el esposo cela a su esposa, amorosamente, que no quiere que ella se vaya con otros hombres, que no quiere que ella enseñe su cuerpo a nadie, que no quiere que nadie esté mirándola, diciéndole cosas. Este celo de que te quiero solo para mí. Esa misma comparación, porque ¿qué dice la Biblia que es Dios? Sino el novio de la novia. El esposo que ha de venir a buscar su iglesia. Es lo mismo. Entonces, ese Dios celoso no quiere, no desea que estemos adorando otras imágenes, que estemos dándole alabanza ni con ave ni con avestruz a ningún otro Dios que no sea Él. Ese mismo Dios no quiere que ni siquiera el dinero que Él mismo nos da se convierta en nuestro Dios, porque si dice que la avaricia es idolatría es porque el dinero es un Dios para aquellos que solamente piensan en Él y en las riquezas. Abandonemos la avaricia y no nos hagamos partícipes de alguien que la practique. Recuerde que otro nombre de Dios es celoso. Dios nos ama, nos busca con amor eterno y nos cela fervientemente. Que el Señor te bendiga y te hable y te use. Oremos en esta hora para terminar este tiempo mientras van pasando a los niños. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por este taller, por este estudio, que a pesar de ser nuevo para algunos de nosotros, pudimos ver en tu palabra, sin interpretación personal, que lo que tú dices es palabra cierta y verdadera. Ayúdanos a cumplir tu palabra, ayúdanos a serte fiel y siempre, siempre, siempre ser una iglesia, una novia que te ama y te da solamente la gloria a ti, para que no tengas que ser celoso de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.